Martes 19 de marzo, bienvenidos nuevamente. Este es el Bhagavad Gita Podcast en capítulo segundo de la Bhagavad Gita sobre el texto 61. Estamos en esta sección de versos en la cual se habla del control de los sentidos. Así que bienvenidos y comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tani sarvani samyamya yukta asitamat para vashehiya sindriyani tasya praya pratisthita. Traducción del verso. Aquel que restringe los sentidos, manteniéndolos totalmente bajo control, y fija su conciencia en mí, es conocido como un hombre de inteligencia estable. Esas son palabras habladas por Krishna. Una persona que fija su conciencia en Krishna. Esto lo veníamos leyendo desde los textos anteriores. Krishna viene hablando de alguien que puede guardar sus sentidos tal como la tortuga lo hace. Y ahora no solamente es que la persona puede controlarse, sino que aparte de controlarse, fija su conciencia en Krishna. Tenemos aquí un esquema que incluye una labor positiva y una negativa. No negativa en el sentido de que sea malo, sino negativa en el sentido de que restringe. Por un lado tenemos una persona que por un lado se detiene en este esquema del control de los sentidos. Por un lado se detiene, en ese sentido es negativo porque es una negación, es un no. ¿Y qué es lo que hace? Restringe los sentidos. Es capaz de darse cuenta de que el peligro que tiene, por ejemplo, hablar de más. Como dice el dicho, que una persona inteligente piensa 2 veces lo que va a decir. Es mejor pensar 2 veces antes de hablar. Entonces, la persona se restringe, no solamente con el hablar, sino con las demás actividades sensoriales. El hablar, el dirigirse a un lugar, por ejemplo, el ir a un cierto lugar. Así como uno puede pensar 2 veces antes de hablar, uno puede pensar 2 veces antes de ir a algún lugar. Y así con todas las demás actividades que uno realiza. Por lo tanto, restringe. O sea que si es favorable para su cultivo espiritual, si va a propiciar un avance, un buen ambiente para avanzar espiritualmente, la persona entonces se da a esas actividades. Si no, se restringe. Eso es número 1. Por un lado se restringe. Pero por otro lado, y este es el aspecto positivo, presta atención en algo, pone su atención en una dirección. Y esto es en Krishna. Y es así como dijimos, este esquema doble, este esquema en el cual se restringe, se deja de hacer algo, pero al mismo tiempo se realiza cierta acción positiva. Se va y se busca realizar algo. Y esto que se busca realizar es poner la conciencia en Krishna. Y el poner la conciencia en Krishna tiene diferentes aplicaciones. Pues el canto del santo nombre, como lo vamos a ver en este verso. Poner la conciencia en Krishna significa, como decíamos, realizar ciertas actividades que propicien mi avance espiritual. Ya sea fijar la conciencia en Krishna, ya puede incluir la lectura de los temas espirituales, el escuchar, el cantar el santo nombre, puede incluir también por ejemplo, el encontrarme con alguien, mantener una relación de amistad con alguien. Y en medio de esa amistad sabemos que ambos nos damos, por ejemplo, a conversaciones que promueven la comprensión espiritual. En la compañía de tales personas me doy cuenta de que sí, la conversación gira en torno
al avance espiritual, a una reflexión profunda sobre la vida, a apreciar las cualidades de los demás, del entorno. Esa sería una compañía que propicia el avance espiritual. Y en un sentido, en compañía de esas personas, yo podría tener mi conciencia fija en Krishna. Es una forma de mantener mi conciencia fija en Krishna, mantener mi conciencia fija en progresar, en avanzar espiritualmente. Al mismo tiempo que la persona aprende a restringirse cuando es necesario. Eso es muy diferente. O sea, lo que Krishna está incluyendo aquí, el dominio propio que abarca estos dos aspectos, el aspecto negativo y positivo, esto es muy diferente a simplemente intentar dominarse a sí mismo partiendo desde o únicamente viviendo la parte negativa, solamente pensando que tengo que controlarme, que tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer lo otro, y pensar en que tengo que restringirme, que controlarme, pensar en que tengo que seguir horarios, en que tengo que ser disciplinado. Todo eso forma parte del aspecto, digamos, de la restricción. Pero al mismo tiempo hace falta, de acuerdo con el esquema de la Gita, hace falta prestar la atención, poner la atención a Krishna, porque ello va a hacer que se pueda saborear, como lo venimos leyendo de versos anteriores, un gusto superior. Como él dice, param dristva. La persona, si fija su conciencia en Krishna, entonces va a encontrar un param dristva. Se va a dar cuenta, va a ver con sus ojos que hay otras cosas que son bellas. Pero para darse cuenta de las cosas que son bellas, necesita prestar atención a Krishna, fijar su conciencia en Krishna. De lo contrario, si olvida si eliminamos del esquema esta segunda parte, la parte positiva de fijar la conciencia en lo bello que es Krishna y todo lo que gira en torno a Krishna, como dijimos, prestar atención a Krishna significa prestar atención a mi propio avance, al progresar, al servicio devocional en Krishna. Si yo olvido eso y me centro únicamente en la parte disciplinaria, en la restricción, el mantenerme bajo control, eventualmente al alma le va a faltar algo. Porque el alma es, como hemos venido diciendo estos últimos capítulos, en estas últimas transmisiones, el alma está configurada para el placer. Y tarde o temprano va a buscar diferentes tipos de placeres. Si fija su conciencia en Krishna, entonces va a quedar satisfecha en su propio placer. Y no solamente va a quedar satisfecha, es que va a hacer un vínculo con la fuente del placer. No hay placer mayor. Y ese placer que es mayor, que no tiene límites o que no tiene comparación, se le llama Ananda. Y ese Ananda no se puede comparar con ninguna. La felicidad que se experimenta del alma, brindarle placer al Señor Supremo, no se puede conseguir de ninguna otra manera. Y ahora sí, la persona fijando su conciencia en Krishna, de manera natural puede controlar sus sentidos, porque ha saboreado algo diferente, como veníamos leyendo en los versos anteriores. Así que tenemos en este esquema del control, en este esquema del cual la persona vive como es dueño de su vida, tenemos estas dos, como dijimos estas dos realidades, el aspecto positivo y negativo. Vamos a leer el comentario para este verso escrito por Srila Prabhupada. En este verso se explica claramente que el estado de conciencia de Krishna constituye el más alto concepto de la perfección del yoga. Y a menos que uno esté consciente de Krishna, es absolutamente imposible controlar los sentidos. Como se citó anteriormente, el gran sabio Durvasa Muni riñó con Maharaj Ambarish y por orgullo se enojó innecesariamente, a raíz de lo cual no pudo contener los sentidos. En cambio, el rey, aunque no era un yogi tan poderoso como el sabio, sino un devoto del Señor, toleró silenciosamente todas las injurias del sabio y en virtud de ello salió triunfante. Como se menciona en el Srimad Bhagavatam 9.4 del 18 al 20, el rey pudo controlar los sentidos gracias a las cualidades siguientes.
Vamos a leer el sánscrito. Savai mana Krishna padara vindayor vacham sivaikunta guna nuvarnanem karau harer mandira maryanadisu shrutim chakara chutasat katodayem mukunda lingalaya darshanidrishau tadbritya gatra sparsinga sangamam Granam cha tatpada saroya saurave Srimad Tulasya rasanam tadarpitem Padau harer kshetra padanusarpanem Shiro Hrishikesha pada vivandanem Kamanchada sinatukam kamyaya Kato yatama shlokayana shrayarati. La traducción de estos versos es la siguiente, abre comillas. El rey Ambarish fijó la mente en los pies del loto del Señor Krishna. Ocupó las palabras en describir la morada del Señor, las manos en limpiar el templo del Señor, los oídos en oír los pasatiempos del Señor, los ojos en ver la forma del Señor, el cuerpo en tocar el cuerpo del devoto, la nariz en oler la fragancia de las flores ofrecidas a los pies del loto del Señor, la lengua en saborear las hojas de tulasi ofrecidas a él, al Señor, las piernas en desplazarse al lugar sagrado en que se halla el templo del Señor, la cabeza en ofrecerle reverencias al Señor, y los deseos en satisfacer los deseos del Señor. Y todas esas cualidades hicieron que fuera apto para convertirse en un devoto mat-para del Señor. Cierra comillas. La palabra mat-para es de lo más significativa en este verso. En la vida de Maharaj Ambarish se describe la manera en que uno puede convertirse en un mat-para. Srila Baladeva Vidya Bhushana, un gran erudito y acharya de la línea de los Mat-para, señala lo siguiente. Madbhakti prabhavena sarvendriya vijaya purvika swatmadristi sulabeti bhava. Abre comillas. Los sentidos pueden llegarse a controlar por completo, únicamente en virtud del poder del servicio devocional que se le presta a Krishna. También se da el ejemplo del fuego. Abre comillas. Así como un fuego ardiente quema todo lo que haya en un cuarto, asimismo el Señor Vishnu, situado en el corazón del yogi, quema toda clase de impurezas. Cierra comillas. El Yoga Sutra también prescribe meditar en Vishnu y no la meditación en el vacío. Los supuestos yogis que meditan en otra cosa que no sea la forma de Vishnu simplemente pierden el tiempo en una vana búsqueda de algo fantasmagórico. Tenemos que estar conscientes de Krishna, o sea, consagrados a la personalidad de Dios. Esa es la finalidad del yoga. Fin del comentario. Muy bien. Notemos cómo Prabhupada termina este comentario con esta frase diciendo, esa es la finalidad del yoga, dice él. ¿Cuál es la finalidad del yoga? Estar conscientes de Krishna o consagrados a la personalidad de Dios. Esa es la finalidad del yoga. Y Prabhupada termina con esa afirmación en un verso, en este verso 61, en el cual Krishna habla de dos cosas, como ya mencionamos al inicio, de mantener un control bajo mi propia vida, ser dueño de mí mismo, esforzarme en ello, y esforzarme en fijar mi atención en Krishna. ¿Por qué? Porque esa es la finalidad de la vida.
de acuerdo con el Bhakti. Y el Bhakti tiene diferentes argumentos muy sólidos para defender la idea de que sí, la finalidad plena de la vida es consagrarse al Señor Supremo. Esa afirmación puede resultar para algunas personas puede resultar difícil. A algunas personas les cuesta mucho. Es entendible, es comprensible que a algunas personas les cuesta trabajo aceptar la idea de Dios, aceptar la idea de que la religión es algo necesario en la sociedad. Algunos están convencidos de que la religión es un estorbo y que es nociva. Lo cierto es que el Bhakti, de manera muy interesante, da su opinión, y su opinión es que la finalidad de la vida es realizar yoga. O sea, un vínculo, y la finalidad del yoga es estar consagrados a Dios. Y alguien podría decir, bueno, es que ya hemos visto que la religión, cuando convence a la persona de que olvide todo y se entregue a Dios, ese acto de olvidar todo y entregarse a Dios puede terminar siendo nocivo. Alguien podría argumentar. Y sí, es cierto que algunas personas pueden, en su intento por entregarse a Dios, terminan dañándose a sí mismos. Puede ser que dañen a otros, sí. Es posible que en su intento de consagrarse a Dios estas personas se vuelvan enemigos de otras religiones. Eso también se da, indudablemente. Pero lo cierto es que el Bhakti, con toda la amplitud que presenta, el Bhakti en realidad propone que una persona que está plenamente entregada a Dios, número uno, va a cuidar de su salud, va a cuidar de su persona, porque el Bhakti le pide que lo haga. Porque la persona, y claro, y si alguien intenta, por ejemplo, seguir la línea del Bhakti, descuidando su salud física, su salud emocional, eventualmente se va a dar cuenta de que no puede proseguir en el Bhakti. Porque para ir a profundidades mayores en el Bhakti, hace falta que la persona cuide de su salud física y emocional. Por lo tanto, el Bhakti no es nocivo en el sentido, se elimina la posibilidad de que la persona se haga daño en el intento de seguir, de consagrarse a Dios. Claro, es posible que la persona lo interprete de esa manera, pero el Bhakti pide que la persona, que el estudiante, cuide su salud, cuide lo que come, que cuide su alimentación, su descanso, su sueño, su recreación. Eso lo pide el Bhakti. Similarmente, alguien podría decir, bueno, es que los que son muy religiosos son dogmáticos y se dañan entre sí. Y de vuelta el Bhakti dice, no hace falta ser un dogmático. De hecho, la tendencia a criticar a otros, la tendencia a minimizar el esfuerzo que otros están haciendo por entregarse a Dios, esa tendencia oscurece el corazón. Y una de las cosas que va a limpiar el Bhakti es esa envidia hacia otros, ese menosprecio que alguien puede sentir por otros. Por lo tanto, viendo que el Bhakti, mientras la persona abraza más la práctica del Bhakti, el Bhakti protege mismo a esa persona de todas estas cosas, del dogmatismo, del separatismo, del rechazo que la persona puede sentir por otros, de ese orgullo nocivo que la persona eventualmente puede sentir, puede surgir en su corazón. El Bhakti protege de todo ello. Y es por ello que estar consagrado a la personalidad de Dios no es nocivo para la persona, no causa daño a otros, por el contrario. La persona va progresando en niveles de comprensión de sí misma cada vez más profundos. La persona va encontrando una plenitud máxima o cada vez mayor en el acto de ofrendar sus actividades al Señor, porque ella intenta consagrarse a Dios. Y la persona va encontrando una habilidad mayor va desarrollando una habilidad mayor hacia los demás, hacia la empatía, a tener una empatía universal, a observar que las victorias, los momentos felices de los demás, también vale la pena compartir esa felicidad con otros, sentirse bien por el éxito, los logros de los demás, una empatía que también le permite sentir el dolor de los demás
Y no solamente eso, sino que, y es que además el bhakti va a niveles más profundos, en donde la persona encuentra una empatía no solamente por los seres humanos, sino por los animales también. Y es algo muy interesante de ver, de observar en el Vaishnava, cómo el corazón, por un lado, se va ablandando, por otro lado, el corazón se va volviendo más sabio. No es que la persona se vuelve un romántico y va por la vida repartiendo sonrisas y abrazos. No es tan así, no es tan de Hollywood, no es tan caricaturesco el asunto, sino que sí, el corazón se pone más suave, más sensible, pero al mismo tiempo se vuelve más sabio. Entonces la persona ya no es que se deja llevar simplemente digamos, por compasión barata, sino que sabe expresar su amor con sabiduría. Y esa sabiduría le permite entonces tener compasión por otros seres vivos, ya no solamente por los seres humanos. Y es así como el bhakti entonces termina siendo tan positivo, digamos, tan favorable para una conciencia incluso ecológica, ¿no? La persona sabe la importancia de cuidar los recursos, ya no solamente porque el planeta, porque necesitamos agua para vivir los seres vivientes, sino porque el Vaishnava sabe que todo le pertenece al Señor Supremo. Por lo tanto, vale la pena ser cuidadoso con todos los recursos. Y ahora, en el acto de cuidar los recursos del planeta, cuidar la energía eléctrica, cuidar los recursos financieros, cuidar todo tipo de recursos, la persona en realidad está sirviendo a Krishna. Y es como decíamos al inicio, y mismo en el acto de cuidar su propia salud, porque no es contrario al bhakti, en realidad está incluido en el bhakti. La persona cuide su salud, así como que cuide también los recursos. Entonces ya no solamente es cuidar la naturaleza porque la naturaleza nos da vida, sino porque como un servicio a Krishna, como un servicio al Señor Supremo, la persona se entrega a Él. Y aquí ha sido incluida una lista, citando al Srimad Bhagavatam en el caso del rey Ambarish. Como el rey Ambarish, todas sus actividades sensoriales y motoras, digamos, motrices, se ocupó en servir a Krishna. Asimismo, nosotros hoy podemos ocupar nuestra inteligencia, como decíamos, el cuidar de nuestra salud, el cuidar de nuestra familia, el cuidar de nuestra casa, el lugar donde vivimos, todo eso, mantenerlo en óptimas condiciones, pero como un servicio a Krishna, es simplemente cambiar nuestra conciencia, dedicar todas esas actividades al servicio a Krishna. Y esa vida consagrada es por un lado, la perfección del yoga, es la finalidad del yoga y es, digamos que la finalidad, de acuerdo con el bhakti, la finalidad de la vida. Mantener una conciencia como aquí Krishna habla de fijar su conciencia en mí, mantener una conciencia de servicio a Krishna. Y finalmente vamos a decir que en esto que Krishna está planteando aquí, el cuidar de la vida de uno, mantener bajo control mi propia vida y fijar mi conciencia en él. También en ese esquema pudiéramos olvidar el primero de los aspectos. Alguien pudiera volverse, sí, bastante religioso, como decíamos hace un rato, bastante dedicado a las cosas religiosas y externas. Pero también Krishna, como lo estamos viendo aquí, Krishna y el Bhakti esperan que yo me vuelva, o que yo haga un ejercicio de introspección y que totalmente bajo control yo dirija mi vida, que observe, por ejemplo, cómo es mi comportamiento, que observe en mi propia persona, ¿tengo rencor? ¿Tengo rencor hacia otros? Y claro que la primera respuesta usualmente ante esta pregunta, la primera respuesta es que no tengo rencor, yo estoy bien, yo no. Usualmente hace falta un poco más de introspección para darse cuenta de que sí, me doy cuenta de que sigo un poco dolido, un poco o mucho dolido por algo que alguien me dijo,
algo que alguien me hizo. Hace falta observar, hacer una introspección. ¿Cómo está mi vida? ¿Qué impacto tiene lo que digo, lo que hago? El pulir mi propia vida, no solamente, y claro, pulir mi propia vida mismo en un acto consagrado a Krishna, como un servicio, o sea, el mismo, como decíamos, el mismo cuidar de mí mismo, de mi salud emocional, en un humor de ofrenda, va a traer como resultado que la persona acceda, digamos, a niveles de salud, de bienestar mayores. Entonces yo pudiera fijar mi conciencia en la parte, digamos, religiosa y observar mi carácter. Como decíamos hace un rato, yo pudiera encontrarme pensando que soy un buen religioso porque intento ganarle a otros religiosos. Pudiera observarme, tratar de verificar en qué medida yo estoy teniendo simplemente menosprecio, envidia y el deseo de ganar. Por eso es que trato de aplastar a otros. ¿En qué medida voy cultivando humildad? ¿En qué medida siento orgullo, como decíamos? ¿En qué medida me siento feliz de menospreciar, de sentirme superior a otros? Entonces, yo pudiera dedicarme bien, fijar mi conciencia en las cosas religiosas y olvidar todas estas actividades de introspección. Y también pudiera hacer lo otro. Pudiera dedicarme muy bien a cuidar mi cuerpo emocional, a cuidar mi salud, cuidar muy bien mi alimentación, ver mi salud emocional. Y si yo dejo de lado fijar mi conciencia en Dios, todas esas actividades de bienestar humano, digamos, de salud emocional y física, no van a dar plenitud al alma. Porque el alma está buscando placeres que tengan que ver con algo más sutil. No solamente placeres intelectuales, no solamente placeres artísticos, sino hay ciertos placeres que son espirituales, que el alma lo busca porque ella misma es espiritual. Y esos placeres espirituales, ese param dristva, como Krishna decía en el 59, verso 59, el poder ver otras realidades únicamente viene cuando uno fija su conciencia en la fuente de todo, que es Dios, que es Krishna. Y esa combinación, fijar mi conciencia en Krishna y hacerme cargo de mi propia vida, es la perfección del yoga. Es la finalidad y es la perfección del yoga. Y es ahí donde estamos encaminándonos con la lectura y el estudio de este libro. Mismo el estudio de la Gita, pues va encaminándonos hacia ahí. Va estimulando esa introspección y va estimulando también nuestro deseo de servir, de entregarnos, de conocer más acerca de Krishna. Capacitándonos para hacer ese trabajo de introspección y hacer ese trabajo de control de mí mismo y capacitándonos al mismo tiempo para fijar nuestra conciencia en el Señor Supremo. Esa es la guía que brinda este libro y se espera que nosotros, para poder aprovechar esa guía, fortalezcamos el deseo de hacer ambas cosas, el deseo de controlar mi vida, de ser dueño de mi vida, de liderar mi propia vida, de ser dueño de mi propia vida, y que fortalezcamos también el deseo de conocer más, entregarnos más y consagrarnos más al Señor Supremo. Esa vida es saludable para todos, trae bienestar para todos, lejos de ser algo nocivo. Muy bien, eso será todo por hoy. Espero que tengan un resto de día excelente, muy bien, y que sigamos aprovechando toda la guía que nos brindan las escrituras, como en este caso la Bhagavad Gita. Hasta la próxima. Hare Krishna.